Sí, no se ha podido ver otra vez. Ya se está grabando. Muy bien, entonces vamos a realizar nosotros la parte de la materia con ejemplos, como les decía. Vamos a utilizar esta pizarra donde se les va a estar dando ejemplos y ustedes me van a estar diciendo si es materia o no es materia. Y si es materia, ¿qué tipo? Condensada, la que se puede ver, tocar, o la dispersada, la energía. Entonces vamos a decir, a ver, luz infrarroja. ¿Qué creen que sea? ¿Es materia o no es materia? Ajá, muy bien, Joseph Casana. Vamos anotando su participación. Correcto, ¿no? Por allí. A ver, todavía hay algunos que están ingresando. Muy bien. Vamos a ir iniciando. Entonces, como Casana nos habían comentado, la luz infrarroja es una materia dispersada. Es una materia dispersada. Es una energía, entonces. ¿Está bien? Muy bien. Continuamos otra vez. Si hablamos de luz, también, ¿por qué no mencionar la sombra? ¿Es o no es materia? Ah, Vidal nos dice materia dispersada. García nos dice materia dispersada. ¿Bien? Y Rojas nos dice no es materia. Y nos quedamos con la opción de Rojas, porque la sombra en realidad no existe, jóvenes. No es materia. Sombra como no es materia, porque cuando decimos sombra en realidad estamos diciendo que no hay luz. Por no decir no hay luz, decimos sombra, por darle un nombre a esa ausencia de luz. Entonces, como la luz sí es materia y la ausencia de luz es la sombra, la ausencia de materia no será materia. Por eso, muy bien, vamos a considerar a Rojas, que fue el primero en ayudarnos, como la respuesta correcta. No es materia la sombra. ¿Qué será entonces, por ejemplo, la pasión que uno siente? Pasión por el fútbol, por ejemplo. Tengo pasión desde que era niño por el fútbol, Club Barcelona, aunque últimamente está dando decepciones. ¿Será o no materia? ¿Y qué tipo? No es materia, nos dice Carlos Vidal, la pasión. Muy bien, muy bien. Entonces, espada, correcto, Ángela, no es materia, ¿no? La pasión, todo lo que tiene a ver con sentimientos, con emociones, con la imaginación, con la fe, estos no son considerados materias, de ningún tipo. Ajá, muy bien, Fabricio. No son materia. Ahora, pero uno dice, profesor, pero yo siento amor. Yo lo siento, yo lo percibo. Y si lo siento debe ser materia, no. Pero yo creo que ocupa un lugar en el espacio de mi corazón. Pues bueno, el amor que tienes para con tu hermano, por ejemplo, no, a los hermanos lo odiamos, ¿no? Entonces mejor el odio, el amor al padre mejor, ¿no? El amor, el odio al curso de química, eso suele pasar, pero no es materia eso. Tampoco no es materia, ajá, ya está. Otro puede ser, a ver, este, rayos X, los rayos X que nos toman cuando nosotros sufrimos alguna lesión.
Ah, muy bien, Aileen. Es una materia dispersada. Ajá, correcto. Es una materia dispersada llamada energía. Aileen fue la primera en decirnos de lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Correcto, es una materia entonces dispersada. ¿Ya? Dispersada. Son pocos ejemplos, pero que nos ayudan a esclarecer mejor la clasificación de la materia. Cuándo es, cuándo no es. Entonces la sombra, todos los sentimientos, imaginación, hasta la fe que tienes en Dios de repente. Entonces digo, yo tengo fe, yo siento que Dios existe, pero yo lo siento, profe, pero tiene masa, tiene volumen, no, no tiene masa, no tiene volumen. Existe. Bueno, la existencia de Dios está todavía para confirmarla, ¿no? Pero la fe en sí no tiene masa, no tiene volumen, por ello decimos no es materia. Ya, muy bien. Pues ya somos 28 alumnos. Vamos a continuar. Estamos viendo la parte de las diferencias de materia que tenemos. Entonces, la materia se va a dividir dependiendo del tamaño de esta división. Vamos a tener distintos tipos. Por ejemplo, cuando la materia eh, la llamamos materia condensada, esa que está agrupada, esa que se puede ver, percibir, que tiene cuerpo, le decimos que tiene cuerpo. ¿Qué significa que tenga cuerpo? Que tenga límites, límites, contornos, ese es el cuerpo. Por ejemplo, la sílice, compuesto de silicio. Luego, si a este cuerpo, por ejemplo, que yo le llamo hoja, yo le divido, le voy a pulverizar, le voy a volver partículas, por ejemplo, el polvo de sílice, partículas muy pequeñas. Luego estas partículas muy pequeñas las llevo a un nivel molecular, la convierto en molécula y es el dióxido de silicio. Y luego si quiero seguir rompiendo, pues rompo este compuesto y formo un átomo, átomo de silicio. Acá dice de sílice, pero debe ser de silicio ahora ya. Y cuando ya rompo el átomo, ya tengo partículas subatómicas como es el protón, electrón, neutrón, que ya revisaremos más adelante. Todavía en el caso del protón y el neutrón están formados por partículas aún más pequeñas, que son los quarks, que también hablaremos más adelante que son los quarks. El bosón de Gibbs es una de las partículas subatómicas, es decir, que están dentro del átomo y que está considerada como la partícula de Dios. ¿Por qué la partícula de Dios? Porque esta va a tener la propiedad fundamental de crear masa. De lo que no hay nada, crea masa. Entonces es como el poder de Dios, ¿no? Que hace todo el universo, que hace todo lo que existe, que hace la materia. Entonces, esta partícula lo hace también y está confirmada y está comprobada que hace esto. Los fermiones y bosones, bueno, un tipo de bosón es el bosón de Gibbs, partícula de Dios, y un fermión, pues, viene a ser aquella que me dan una... A ver, dice los ladrillos elementales de la materia. Bueno, es una gran familia de algún grupo de partículas subatómicas. Ya son ejemplos o familias de las partículas subatómicas, todas estas de aquí. Vamos a concentrarnos en las propiedades de la materia. Aquí hacen una clasificación, una de las tantas clasificaciones de las propiedades de la materia, que nos dice que puede ser física y química. ¿Cuándo será física? Física es cuando solo la materia cambia su aspecto físico, su entorno, su exterior. Internamente sigue siendo lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, en la noche me pongo una peluca, pero yo cambié exteriormente, pero internamente sigo siendo yo. Por cierto, mi nombre para los que todavía no me conocían es Juan Carlos Mendoza, Juan Mendoza. ¿Ya? Juan Mendoza,
y me voy a dedicar a dictarte el curso de química. Entonces, cuando Juan Mendoza se pone una peluca, sigue siendo Juan Mendoza, solo que con una peluca. Esa sería una propiedad física. Transformación solo de mi apariencia. Internamente sigo siendo yo. En cambio, la química no. La química, la propiedad química cambia externa e internamente también cambia la sustancia. Ejemplo de estas propiedades tenemos físicas, tenemos el color, punto de fusión, densidad. Cuando hablo de densidad me refiero sobre todo a lo que pesa más o menos. Densidad y peso, por aquí podremos considerarlos sinónimos en química. Entonces, si digo, por ejemplo, ¿has visto ese globo de helio? Ese globo que lo compran a los niños, lo sueltas y solitos suben. Estos podríamos decir que son poco densos, porque se elevan en vez de bajar, suben. Quien baja es el aire y quien empuja hacia arriba es al helio. Entonces la densidad del helio es muy poca comparada a la del aire, muy baja. Pero el hecho de decir densidad del helio es muy poca, no cambia la estructura interna del helio, sigue siendo helio. Es menos denso, pero es helio. Es mucho más ligero, pero es helio. No ha cambiado la sustancia, no ha cambiado el gas helio. En cambio, cuando digo combustión, acidez, oxidabilidad, ¿qué digo combustión? Combustión es cuando voy con un fósforo y voy al papel y lo quemo. Ya esa propiedad que tiene el papel de quemarse, de sufrir una combustión, y es químico. ¿Por qué? Porque cuando se da el proceso de quemarse, el papel deja de ser papel y se transforma en humo, se transforma en cenizas. Ya la sustancia cambia a otras. Por eso se dice que es químico. Igual la oxidabilidad. Entonces, si ustedes han visto este programa donde antiguamente eran personas y luego ya se transformó en dibujos animados. Pero aquí contaba la historia de que había un profesor que recibía a sus alumnos y venía uno pues con unos cachetes inflados y dejaban en el pupitre del profesor, dejaba una manzana. Luego venía otro con inflados, pero no solo los cachetes, sino todo su cuerpo, y venía y dejaba una sandía al profesor. Luego venía otro, pues, normal, pero con prendas mucho más escasas, y en vez de dejar una fruta al profesor, se roba la sandía y se iba a su sitio. Entonces, ante esto, este profesor, en vez de, al ver que se están llevando más bien las frutas, en vez de dejarlas, pues se coge la manzana que había dejado el primero y se lo muerde antes de que le roba, antes de que le quite. Pero ya tiene que empezar la clase, entonces lo deja la manzana ahí expuesta y pues él se va a hacer su clase. Muerde la manzana, la tritura en su boca, forma su bolo alimenticio, pasa la manzana, llega al estómago, llegan los ácidos, allí la empiezan a degradar a la comida con los ácidos gástricos, pasa por el intestino delgado donde se da la absorción de los nutrientes. De la manzana absorberá el agua, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, vitaminas, la fibra, y lo que no le sirve al cuerpo, pues lo sigue llevando, ya sabes por dónde y hacia dónde lo desecha, ya lo sabes, no es necesario que te lo explique. Ahora, vamos a ver aquí que ha sucedido varios procesos. A ver, en el primer caso, cuando el profesor empezó a morder, al masticar, ¿qué será? ¿Propiedad física o química? ¿Qué me dice? ¿Qué será morder, triturar, aplastar? Rojas nos dice que es química, Nilsson nos dice que es física, García química, Vidal física, Jose química, Alvarado química. Muy bien, Ángela química, Vicoña química y la espada química. La respuesta es... Ahí todavía hay una respuesta más. Ajá, Nicole también nos dice que es química. La respuesta va a ser física.
Muy bien, Nilson Vidal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros masticamos, trituramos, hacemos que la manzana que era de trozos grandes se hayan trozos pequeños, pero sigue siendo esta manzana, manzana pequeña o gajos de manzana, pero siguen siendo manzana, todavía no la he transformado a una nueva sustancia, por eso es físico. Entonces, cada vez que nos mencione cortar, doblar, desmenuzar, masticar, triturar, aplastar, todo eso es físico, proceso físico. ¿Ya? Un terremoto, proceso, fenómeno físico, porque hace de la estructura del ladrillo, hace más ladrillos más pequeños, pero sigue formando la misma sustancia interna. Ahora, cuando el profesor masticó, ya este bolo alimenticio llegó al estómago, los jugos gástricos, y llegó al intestino, la absorción y la secreción. Primero la digestión. ¿Qué será la digestión? Fenómeno, propiedad, parte del proceso físico o químico. Digestión. Ujú. Muy bien. Carlos nos dice químico, Moore nos dice químico, Nilsson nos dice química, Vidal nos dice químico. Ajá, claro, cuando digerimos, muy bien todos ustedes, Álvaro también químico, todo esto tiene que ver, ajá, tiene que ver con proceso químico, porque ya la manzana pierde su naturaleza, pierde su identidad y se transforma. De la manzana se transformó en agua, en vitaminas, en azúcares, ya es nuevas sustancias, por eso la digestión es química. Ajá, muy bien. Ajá. Correcto, entonces. ¿Ya? Y la secreción también de los desechos también será químico, ¿no? Todo ya involucra proceso químico. Ahora, pero no olvidemos lo que hizo el profesor al inicio. Había mordido la manzana y todo el resto de manzana mordida la había dejado en el escritorio. La hora que llega el receso, el recreo, que era 10:20 en ese entonces, fue y va a seguir mordiendo. Pero cuando se acerca para morder en la hora de recreo, se da cuenta que la manzana ya ha cambiado de color. Ya no tiene ese color blanquecino que al inicio tenía, sino que se ha oscurecido. La, el proceso de negrear a esta sustancia orgánica se llama oxidación. ¿Qué será la oxidación? Químico, físico. Ajá, muy bien. Eso, ¿no? Es químico, claro. La manzana se ha oxidado, significa que esa parte de manzana que está ya de otro color, vamos a poner otro color, negro ya. Entonces esa parte ya no es manzana, ya no debemos comer esa parte oxidada, esa parte negra. Si la comemos, estaríamos consumiendo manzana con oxígeno. Y ese gas es un oxígeno de más que estamos ingresando a nuestro organismo. Entonces, como es un gas de más, pues nuestro cuerpo la tiene que botar. Pero cuando la bote ese gas, ya no es tan aromático como la que ingresó, ¿no? Bueno, entonces eso es un proceso químico. Muy bien. Estas son las propiedades que involucran dos formas, físicas o químicas. Físicas no altera internamente su estructura, químicas sí altera. Luego vamos a tener otro criterio de clasificar esas propiedades. Pueden ser extensivas o intensivas. A ver, Nilsson tiene una pregunta. Ajá. Un hielo se derrite, es proceso físico. Porque el hielo es sólido pero de agua. Y al derretirse queda líquido pero de agua. Agua y agua es la misma sustancia, por lo tanto es un fenómeno o un proceso físico. Involucra una propiedad física. ¿Ya, Nilsson? Ahí está. Muy bien, buena pregunta. Ya está. Entonces, todo cambio de estado es físico. Ya, todo cambio de estado. Por ejemplo,
se derrite, se hierve, todos esos son físicos. Ahora, cuando hablamos de propiedades extensivas e intensivas, hablamos de que sí depende o cambia su valor dependiendo de la cantidad de masa. Es como, en otras palabras, significa, si yo tengo poca o bastante masa del cuerpo, si esta varía su propiedad, mientras más masa tengo, de repente mayor es el valor de la propiedad. Si es así, se llama extensiva. Es decir, extensiva viene de exterior. Entonces depende de lo exterior, ¿no? Cuando yo estoy más gordito, mi exterior cambia. Entonces tengo mayor masa. Ejemplo, si tengo mayor masa, tendré mayor peso, ¿sí o no? Por ejemplo, no quería decirles, pero en esta cuarentena yo aumenté mi masa corporal. Entonces estoy pesando más, aunque no parezca, pero estoy pesando más. Entonces, como el peso varía dependiendo de la masa, mientras mayor masa voy a tener mayor peso, entonces es una propiedad extensiva. La masa también, obviamente, mientras mayor masa tengo, mayor masa tendré. El volumen también, claro, como tengo mayor masa voy a ocupar mayor espacio. Entonces sí depende de la cantidad. La longitud, pues bueno, claro, si he engordado, entonces tengo más masa, pues mayor longitud, mayor ancho voy a tener. ¿Sí? Estas son las extensivas porque dependen de la cantidad. Las que no dependen de la cantidad, es decir, si yo tengo poco o bastante, no importa porque va a tener el mismo valor. Por ejemplo, el punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando hierve. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius, cuando estoy al nivel del mar. Pero, ¿qué agua? ¿Un vaso de agua o todo un balde o una tina de agua? ¿Cuál hierve a 100 grados Celsius? Bueno, la respuesta es los dos. Cualquier cantidad de agua siempre va a hervir a 100 grados Celsius. Cualquiera. Ah, eso significa que no depende de la cantidad. Porque si toma el valor igual mismo valor a cualquier cantidad, entonces es una propiedad intensiva. Acuérdate, intensiva de interior. Depende de la sustancia interna, no depende de la cantidad. Igual la densidad, por ejemplo, la densidad del agua toma un valor de 1 gramo por mililitro. Entonces hay un artefacto que puede medir la densidad de un líquido. Entonces yo voy con ese artefacto de medida y voy a mi vasita, a mi tacita que está con agua. Entonces digo, acá lo mido y cuánto va a medir 1. Y si voy al tanque, que me ayuda a que cuando no haya mucha presión pueda subir el agua hacia niveles superiores, voy al tanque y mido también con ese artefacto, también va a medir de 1, valor de igual. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de la densidad. Toma un valor único. El olor también. Si no me he bañado, por más que esté gordito o flaquito, voy a oler mal. Por lo tanto, no depende de la cantidad. Ya depende del aseo en ese caso. El sabor también. Si consumo un dulce, un caramelo, su sabor es dulce, por más que sea poquito o bastante. Siempre va a ser dulce. No depende de la cantidad, por eso se llaman intensivas. Espero que este punto de refracción, alguna vez han experimentado un vaso, han puesto un lapicero y miren cómo se distorsiona. Esto no importa que sea bastante grande o pequeño, solo depende del líquido. Es la propiedad del líquido. Y del vidrio también cuando se ve de la parte lateral. No depende de la cantidad. Punto de fusión es el punto en el cual se congela. Por ejemplo, el agua se congela a los 0. Cuando yo llevo un vasito a hacer mi helado, pongo en la refrigeradora, o de repente pongo un tazón de agua. A los 0 grados Celsius, tanto el vasito de agua como el tazón de agua va a estar en sólido. No importa la cantidad, por eso son intensivas. ¿Ya? Si así tenemos la clasificación, vamos a dar ejemplos y ustedes me van a decir si es extensiva o intensiva. A ver, empezamos por los ejemplos aquí. A ver, propiedades intensivas y extensivas. La
Viscosidad. Por ejemplo, la miel es viscosa. La goma es viscosa. ¿Qué será? ¿Intensiva o extensiva? Ahorita lo veo. Voy a poner los dos valores, intensiva, extensiva. A ver, vamos a ver sus respuestas. Rojas nos dice intensiva, Joseph nos dice extensiva, Imur nos dice intensiva, Nilsson nos dice intensiva. Ajá, ya. Voy anotando. Intensiva, ya la mayoría están diciendo intensiva. No se olviden colocar primero su apellido al momento de ingresar a Zoom. Su apellido y luego su nombre. Intensiva, ya, muy bien. Ya, la respuesta es intensiva, ya, jóvenes. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les decía que la goma, la miel es viscosa. No importa si tengo poco o bastante miel, va a ser viscosa siempre la miel. Entonces es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad. Ya está. A ver, otra propiedad. No sé si sepan de esta propiedad, se llama la inercia. La inercia yo les explico y ustedes me van diciendo si es o no, si es intensiva o es extensiva. La inercia es, por ejemplo, me pasó cuando yo iba en un carro con mi hermana a visitar a un tío, en un domingo, no estaba tan lleno el carro, y a mí, al frente de nosotros, había un señor un poco gordo, y pues cuando el carro volteaba, nosotros nos hacíamos así, pero en cambio el señor, como estaba un poquito gordo, en vez de hacer poquito, se hacía hasta allá, se iba. Y hasta que en algún punto se cayó. En ese punto se había quedado dormido y se cayó todo. Entonces, ¿por qué nosotros teníamos poco desplazamiento y él bastante desplazamiento? Lejos que se había quedado dormido, era porque él era un poco más gordito y por tal motivo tenía más inercia. Si yo voy en mi bici y soy flaquito, voy a tener mejor que al momento de frenar, pues me quede ahí. Si estoy un poco más gordito, al frenar de repente voy a salir disparado, con mayor fuerza. Entonces, la inercia es la propiedad por la cual un cuerpo sigue queriendo tener su recorrido. Cuando la combi que iba pues frenó de golpe, pues mi cabeza comprobó que no me habían avisado porque quedó ah, empotrada en el asiento anterior al mío. Entonces esa es la inercia. Pregunto, ¿es intensiva o es extensiva? Y ahora sí me van a ir diciendo. Recién desde ahorita voy a ir contando. Nilsson nos dice extensiva, Wari nos dice extensiva. Extensiva es con ese, ¿no? Álvaro Vicuña nos dice extensiva, ¿seguros? Muy bien, entonces es una propiedad extensiva porque sí depende de la cantidad. Les decía que el gordito, pues más rápido se inclinaba. Ya, otra, ¿eh? Otra, a ver, tensión superficial. Yo les explico qué es la tensión superficial. La tensión superficial es cuando, ¿has visto cuando nuestro profesor o quien nos acompañaba a la piscina nos decía que tendríamos que clavar, que tirarnos a la piscina de una manera que sea con las manos en punta? Así nos decía. Bueno, así me decía yo cuando estuve en clases de natación, pero yo al inicio pues me clavaba siempre así, ¿no? De esta forma me clavaba. Hacía todos mis manitos así, hacía, pero siempre me tiraba así. Y yo me dolía, pues, ¿no? Esto me dolía. Lo pongo así no porque haya estado gordo, sino por la hinchazón que me provocaba el tirarme de esta parte. Porque me duele, ¿por qué me duele? Porque las moléculas de líquido en la superficie se encuentran bien sujetas, bien unidas. A esta, cuando el líquido está bien unido, sus moléculas están bien unidas, se dice tensión superficial. Y este forma una capa tan resistente que hay algunas lagartijas que pueden caminar por la superficie del agua, o unos insectos que pueden también andar
sobre la superficie del agua. Esa tensión superficial va a ser una propiedad intensiva. A ver un ratito. Intensiva. ¿Ya? Porque no depende de la cantidad, solamente depende del líquido. Por ejemplo, el agua tiene una tensión superficial elevada. Por eso es que cuando me tiro así me duele, porque justamente estoy comprobando la tensión superficial. Tengo que tirarme así para poder romper esa tensión superficial. ¿Ya? Por eso es que es intensiva, no depende de la cantidad, solamente depende de cuán fuerte se une. Muy bien, son algunos ejemplos y como ya llega nuestro receso, vamos a invitarles que 10:40 regresamos a este mismo enlace, a este mismo salón. Vamos a tener un receso de 20 minutos. Cualquier duda o pregunta por el chat, por favor, me hacen llegar, ¿ya? Voy a estar anotando su participación de la clase de hoy.